Ponte mirando para allá. Si nosotros, echando un poquito el cuello para atrás, si nosotros al costalero no le notásemos esa vértebra, porque estamos tocando y no la notamos, si nosotros provocamos una hiperextensión de la columna cervical y esa hiperextensión la provocamos echando el cuello para arriba, entonces se queda, sobresale mucho más la séptima y ya lo notas perfectamente con el dedo dónde está la séptima vértebra cervical. O sea que la forma de localizarla, si no la localizo porque no se vea bien, es provocando una hiperextensión de la columna cervical, sobresale mucho más. Lo que hacemos es formar una curva en la columna y entonces la que sobresale más se nota mucho más, con el dedo ya la puedes tocar. La que se esconde entonces sería la sexta. La que se esconde la sexta. Más preguntas. Bueno, si no tenéis más preguntas, a mí me quedan 3 minutos y contestar una pregunta que me han hecho aquí. Yo os he dejado esta imagen del Señor del Gran Poder, que dentro de unos días va a volver a su basílica, el viernes de la semana que viene. Yo he puesto esta imagen del Señor del Gran Poder, que veis que va con la cruz a cuesta, como tradicionalmente se representa a Jesús cargado con la cruz. En esa imagen que veis, o en esta misma, del Señor del Gran Poder entrando en la parroquia de San Lorenzo. Pero yo os tengo que decir que los estudios demuestran que ese hombre de 33 años que fue ajusticiado en Jerusalén no iba cargando con la cruz como nosotros lo vemos, sino que el Señor fue crucificado en una cruz tipo T o tipo tau griega, donde hay 2 componentes, uno el vertical que se llama stipes y otro el horizontal que se llama patibulum. De tal forma que el stipes estaba ya colocado en un montículo al exterior de la ciudad. El reo cargaba con el patibulum desde el interior de la ciudad hasta que llegaba a ese montículo donde estaba el patibulum y donde era crucificado. Ese reo cargaba con el patibulum de una forma similar a esta que estáis viendo en este anagrama, en esa cruz tipo T o tipo tau que veis aquí representada. Esta era la forma en la que el reo cargaba sobre su cuerpo el patíbulo. En los restos de la sábana santa se han encontrado zonas donde en la cerviz del Señor, incluso en una de sus piernas, porque era costumbre que el patíbulum, además de llevarlo cargado sobre los hombros y sobre la cerviz y los brazos atados al patíbulum, había una cuerda que se le amarraba a una de las piernas, evidentemente para que no salieran corriendo, si es que podían correr algo, ¿no? Y hay restos, signos en la sábana santa de esa soga atada a la pierna del Señor. Ahí veis la imagen en el torso y, como veis, la cuerda que se ataba a la pierna del reo para un poco impedirle. Aquí veis el stipes y el patibulum. Esta es la forma en la que era la cruz en tipo T o tipo tau. ¿Qué pasa? Que cuando uno ve esto y lee esto, pues empieza a pensar que, bueno, ¿qué de esto hay en el orbe católico, no? Y resulta que ya empieza uno a ver que hay hermandades en algunos pueblos incluso de España como este, donde vemos a un penitente que carga con el patibulum, igual que el Señor cargó con el patibulum en Jerusalén. Y vemos representaciones ya incluso de imágenes en el paso donde el Señor lleva el patibulum cargado con de esa forma, como hemos comentado antes, que está descrito en la Sábana Santa. Incluso hay imágenes, y esto es de España también, imágenes del Señor representado con el patibulum cargado sobre sus hombros. Cuando uno ve esto, como le gusta, por lo menos a mí, me gusta esto tanto, pues lo primero que pensé, cuando yo vi esto, lo primero que pensé es que el primer costalero de la humanidad
fue Jesús. No podía ser otro. Yo, cuando he visto esta tarde al pater que estaba por aquí, pues me encanta que haya un cura, porque yo estoy seguro que al cura le hubiese gustado tener la posibilidad de estar hora y media, como llevo yo, creo, hablándole a ustedes. A 200 personas hablándole hora y media de lo que uno quiera, ¿no? Porque los curas se preguntan cómo es posible que haya gente, jóvenes, gente comprendida entre los 18 y los 40 años, que tienen un abanico de posibilidades de hacer cosas distintas que meterse debajo de un paso. ¿Cómo que la gente se mete debajo de un paso? ¿Cómo la gente que en Oviedo se mete debajo de un paso? Es imposible. ¿Cómo es posible esto? Claro, la única explicación que esto tiene y que le da sentido a esto, la única explicación que le da sentido a esto, es que seguramente esa trabajadera, ese patíbulum que hoy día llevan los costaleros, que yo tengo una en mi casa colgada de la pared, en el techo tengo una colgada, pues ese patíbulum debe de estar impregnado del sudor del Señor y de las lágrimas de la Virgen, porque no tiene otro sentido meterse debajo de un paso que no sea eso. Esta mañana Javier os ha hablado de eso del deporte sacro, que hay algunos que lo piensan, y esto no es un deporte, está claro que es una estación de penitencia, y que los que estamos alrededor de esto, y es el sentido que tiene que tener esto, es de sentirnos protagonistas, no sentirnos protagonistas de esto. Los únicos protagonistas que tiene la Semana Santa van encima de los pasos. Son los únicos. El resto no lo somos. Y eso no se nos puede perder. Por eso el tema de los costales que habéis visto, no podemos sentirnos protagonistas. Los protagonistas van encima de los pasos. A mí hay algunas veces que se me acerca la gente cuando voy con los pasos por la calle y me felicitan porque dicen o me dicen algunos que con la forma en la que van nuestros pasos o los pasos que yo llevo, les sirve para ponerse en contacto con el Señor y con la Virgen, porque no se nos puede olvidar que nosotros lo que estamos poniendo es una escena en la calle para que el que está en la acera sea capaz de llegar a Dios y a su madre. A ver si vamos a sacar los pasos para que la gente esté pendiente del solo, del corneta, o de los 5 pasos que doy para adelante y los 3 que doy para atrás. Los protagonistas de esto son los que van encima de los pasos. Y habrá que educar a la gente que está en la acera para que sepa ver los pasos. Porque esto no es una escenificación. La escenificación ya va encima del paso. Hay que saber mostrar esa escenificación. Este es el Señor, como cada uno pueda tener, representado, ese primer costalero de la humanidad que carga con ese patíbulum de los pecados del hombre. Y desde luego su madre pues debe ser esta, la Madre de Dios, la Virgen de la Soledad que vosotros veneráis, de los dolores, perdón, que vosotros veneráis, y que es la Madre de ese Dios que todos creemos.